Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Tres operaciones con polinomios, ¿verdad? Vamos a ver las operaciones de la suma de polinomios, lo que es resta de polinomios, también la multiplicación y por ahí también la división, ¿sí? Muy bien, antes de iniciar con la suma de monomios como tal, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta una particularidad, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta la particularidad de qué es un monomio, ¿cierto? Vamos a empezar con qué es un monomio. Entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a escoger nuestro lápiz. El monomio va a tener las siguientes partes que vamos a mostrar a continuación, ¿sí? El monomio va a tener unas partes que van a tener sus nombres específicamente, ¿sí? Entonces, el monomio es esta expresión. El monomio es una expresión algebraica, ¿sí? Esta representa cualquier número real, ¿sí? La representa cualquier número real. Tenemos acá a la letra, ¿sí? Tenemos acá a esta letra, ¿sí? Muy bien. Tenemos a esta letra, la X, una variable, y va a estar elevado a un exponente, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Esto es un monomio, es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, este monomio, obviamente, al frente va a tener su signo positivo o puede tener también su signo negativo, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la A puede ser cualquier número real. Y todo esto, ojo, todo esto se llama parte literal. Todo eso es la parte literal. ¿Por qué literal? Porque tiene letra. Por eso es literal, viene de letra, en la parte literal. Muy bien, esta n es el exponente. Sí, es el exponente. Es el exponente que tiene que ser positivo. Sí, tiene que ser positivo el exponente. ¿Sí? Entonces, todo esto, todo este conjunto es un monomio. Todo ese conjunto es un monomio. ¿Sí? ¿De qué está compuesto el monomio? Pues el monomio está compuesto de eh, la parte A, que simboliza cualquier número real, ¿cierto? Y de la parte literal, ¿sí? En esta parte literal que tenemos, pues a la letra, a la variable, que está elevado a un exponente, ¿sí? El exponente va a ser positivo, ¿sí? Esta es la variable. Muy bien. Esto es un monomio. Ya que sabemos lo que es un monomio, ahora sí nosotros podemos empezar con la suma de monomios. Perfecto. La suma, con la suma de monomios. Muy bien. Profesor, ¿qué se necesita para sumar monomios? Lo primero que se necesita para que se sumen los monomios, para sumar monomios o restar, ¿sí? Para sumar o restar monomios, ¿qué necesitamos nosotros? Pues que estos monomios sean semejantes, ¿sí? Para sumar o restar monomios, ¿qué se necesita? Que sean semejantes, ¿sí? Que los monomios sean semejantes. Profesor, ¿y cómo sé cuando los monomios son semejantes? ¿Sí? Recapitulemos. Para sumar o restar monomios, estos tienen que ser semejantes. ¿Y cómo sé que son semejantes? ¿Cuándo sé que son semejantes los monomios? Pues los monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Ah, ya, profesor. Es decir, que puedo sumar o restar monomios cuando tienen la misma parte literal. Es decir, esta parte, la X y el exponente, ¿sí? Ahí yo ya sé que son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Por ejemplo, de monomios semejantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir, por ejemplo, de monomios semejantes. Tenemos, por ejemplo, 5x al cuadrado. Un monomio semejante a este 5x al cuadrado sería, pues, por ejemplo, 3x al cuadrado, ¿sí? Esos son monomios semejantes. ¿Por qué este monomio 5x al cuadrado es semejante con 3x al cuadrado? ¿Por qué? Porque tienen esta misma parte literal, ¿sí? X al cuadrado. Tienen esta misma parte literal, X al cuadrado. Por eso estos dos monomios, tanto este primer monomio como este segundo monomio, son semejantes porque tienen la misma parte literal. Y esa es la condición para que se puedan sumar o restar.
¿sí? Es la condición. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De suma y resta de monomios así variado. Por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Primer ejemplo, tengo 4x al cuadrado, tengo menos 3x, se me ocurre al cubo, tengo más 2x al cuadrado, tengo menos 3x al cuadrado. Por ejemplo, tengo este ejemplo de suma y resta de monomios. Perfecto. Que habíamos dicho que se pueden sumar o restar los monomios siempre y cuando estos tengan la misma parte literal. Entonces voy a ver los semejantes, voy a ver los semejantes que tengo entre sí. Sí, me voy a fijar en los semejantes que tenga entre sí. Muy bien, voy a ver acá. Primero, acá tengo 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, ¿con cuál es semejante? Pues 4x al cuadrado es semejante con más 2x al cuadrado y es semejante con menos 3x al cuadrado. Estos tres que están encerrados de color morado son semejantes entre sí. ¿Por qué, profesor, son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. X al cuadrado, X al cuadrado y X al cuadrado, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. Primero se trabaja con los números, ¿sí? Entonces, vemos 4 más 2. 4 más 2, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar 6, ¿sí? 4 más 2 me va a dar 6. ¿6 qué? X al cuadrado. Ahí está la X al cuadrado. 6x al cuadrado. Perfecto. Hemos acabado con esto y hemos acabado con esto. ¿Cuál sigue? Pues sigue 6x al cuadrado con menos 3x al cuadrado, porque se trabajan semejantes con semejantes, ¿sí? Semejantes con semejantes. Entonces, vamos a trabajar, a ver, primero los números. 6 menos 3. 6 menos 3, y ya vamos a colocar la respuesta de una vez. 6 menos 3, pues me da 3. ¿Pero qué 3? 6 menos 3 me da 3. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Eso. Y profesor, ¿qué se hace con este menos 3x al cubo? A ver, ese menos 3x al cubo, ¿tiene con quién trabajar? No. Como no tiene con quién trabajar, pues va al último. Lo escribimos al último en la respuesta. Menos 3x al cubo. ¿Sí? Lo escribimos al último en la respuesta. ¿Sí? Y esta ya sería la respuesta. Ahora, si tú quieres ordenarlos, pues ¿cómo nos quedaría ordenados? Nos quedaría de esta forma. Menos 3x al cubo más 3x al cuadrado. Así nos quedaría si ordenamos en forma decreciente según el exponente, ¿sí? Y aquí nos queda de esta forma. Recordemos, el menos 3x al cubo no tenía con quién trabajar, entonces fue al final porque no tuvo con quién trabajar, ¿verdad? Muy bien. También tenemos que recordar que a veces se aplica la ley de los signos, ¿sí? También se aplica a veces la ley de los signos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo acá. Vamos a coger nuestro lápiz. Acá, segundo ejemplo, perfecto. ¿Sí? Hicimos una suma y resta de monomios variada, ¿verdad? Pero ¿qué tal si solo tenemos, pues, sumas y solo tenemos luego restas? Pues vamos a hacer esos ejemplos. 3x, ¿sí? A la cuarta más 2x al cubo más 3x al cubo más, se me ocurre 4x al cubo. Muy bien, ahí está todo sumando, ¿sí? Todo está sumando. Entonces, primero trabajamos nosotros, pues, con, con los números, ¿sí? Entonces, vamos a ver los semejantes primero. ¿Cuáles son semejantes? Son semejantes 2x al cubo, 3x al cubo y 4x al cubo, que tienen la misma parte literal. Entonces, pues vamos trabajando con ellos. Primero los números. 2 más este 3, 2 más 3, 5. ¿5 qué? X al cubo. X al cubo. Perfecto. ¿Sí? Acabamos con este y acabamos con este. Lo tachamos de una vez. Y me toca 5x al cubo más 4x al cubo. Primero los números. 5 más 4 me da 9. 9, ¿qué me queda? X al cubo. X al cubo. Ahí está, ¿verdad?
Y profesor, ¿qué pasó con 3x a la cuarta? Pues 3x a la cuarta no tiene con quién trabajar porque no tiene otro semejante. Porque no hay otro monomio con x a la cuarta. Entonces, este 3x a la cuarta, ¿sí? Viene al final, más 3x a la cuarta. Si tú quieres ordenar en forma de decreciente según el exponente, pues nos quedaría de esta forma. 3x a la cuarta más 9x al cubo. ¿Sí? Profesor, ¿y por qué no puedo sumar 3x a la cuarta y más 9x al cubo? ¿Por qué no? Porque tienen diferente parte literal, tienen distinto exponente, ¿sí? Tienen diferente parte literal. Este tiene x a la cuarta y este tiene x al cubo. Son diferente parte literal, entonces no se pueden sumar, ¿sí? No se van a poder sumar. Tercer ejemplo, normalmente ustedes encuentran los ejercicios de esta forma. Encuentran sumar, ¿sí? Sumar el polinomio. A los polinomios nosotros los representamos con letras mayúsculas y entre paréntesis la variable que están manejando. Sumar el polinomio P, ¿sí? Y el polinomio Q. De esta forma suelen encontrar. Pero es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, me pide el ejercicio sumar el polinomio P de X y Q de X. Muy bien. Supongamos que tenemos en el ejercicio que el polinomio P de X es el siguiente, ¿sí? Es 2x al cuadrado, es también más 4x al cuadrado. Supongamos que el polinomio Q es, por ejemplo, 3x al cuadrado más x al cuadrado y más 5x al cuadrado. Perfecto. Me piden que sumemos esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a sumar? Pues lo sumaríamos de esta forma. Entonces, sumaríamos este polinomio con este otro polinomio. Entonces, pasamos a limpio este primer polinomio acá. 2x al cuadrado más 4x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos. Aunque este parece al cubo, vamos a borrarlo acá. Sí, nos queda 2x al cuadrado. Perfecto. ¿Qué nos dice? Más este otro polinomio. ¿Sí? Aquí nos dice. Y este que es Q de X. ¿Cuál es Q de X? Pues este polinomio. Entonces lo vamos a sumar. Más, ¿sí? ¿Cuál? 3, 3x al cuadrado más x al cuadrado y más 5x al cuadrado. ¿Verdad? Se suele colocar entre paréntesis, ¿sí? Lo que vas a sumar. Entonces, ¿esto de dónde salió? Pues salió de acá, del polinomio P de X. ¿Dónde salió esto? Pues salió del polinomio Q de X, ¿verdad? Simplemente tenemos que sumar. Y como el signo positivo no tiene gran poder, si no tiene mucha importancia al momento de los paréntesis, pues entonces no pasa nada, ¿sí? Y vamos a pasar al limpio cómo nos va quedando el desarrollo. Colocamos lo mismo, 2x al cuadrado más 4x al cuadrado, ¿verdad? Y como este signo positivo está al frente de cada uno, o está al frente de todo este polinomio, ¿verdad? Tendríamos que hacer la ley de los signos en la suma y en la resta. Pero esta ley de signos, como acá está el signo positivo, no tiene gran importancia, pues simplemente copiamos tal cual lo que está dentro del paréntesis. Entonces copiamos este 3x al cuadrado más este x al cuadrado más el 5x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Como se pueden dar cuenta, todos tienen la misma parte literal. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado. Como todos tienen la misma parte literal, pues se pueden sumar tranquilamente. Entonces, primero los números. 2 más 4 va a dar 6. 6 más 3, pues me va a dar 9. ¿Sí? Hasta acá ya tengo 9. 9 más 1. Ojo que el 1 se sobreentiende. Como el 1 es un número tan insignificante, pues se lo suele omitir. Pero aquí se sobreentiende que está el 1. Entonces 9 más 1, pues me da 10. ¿Sí? Y 10 más 5 me da 15. 15. ¿15 qué? 15x al cuadrado. 15x al cuadrado, entonces sería la respuesta. ¿Sí? Y vamos a ver cómo sería, pues,
cuando se está restando. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería cuando están restando los polinomios. ¿Sí? Entonces sería el ejemplo número 4. Vamos a escribir el ejemplo número 4. Muy bien, ejemplo número 4 tenemos acá. Me dice restar el polinomio p de x, ¿sí? Restar, ¿sí? Polinomio p de x de el polinomio q de x, ¿sí? Así suelen encontrar los enunciados. Restar p de x de q de x, ¿sí? Restar ese polinomio. Ya que tenemos los ejemplos que ustedes van a tener que hacer en el deber, ¿sí? Entonces, suelen encontrar el enunciado así. Restar p de x de q de x, ¿sí? Así como similar a lo que tienen acá, ¿sí? O si no, pueden encontrarlo de esta forma y va a ser el mismo proceso. De, ¿sí? De el polinomio p de x, ¿sí? Restar, restar q de x, ¿sí? De las dos formas pueden encontrar el enunciado, ¿sí? De las dos formas ustedes pueden encontrar el enunciado. Restar p de x de q de x o de p de x restar q de x. ¿Sí? Entonces vamos a verlo de la forma en la que está en el deber para que ustedes también lo puedan desarrollar y guiarse. ¿Sí? Entonces vamos a basarnos con la segunda forma que está acá abajo. Entonces para ello colocamos los siguientes ejemplos. ¿Sí? Vamos a suponer que el polinomio, ¿sí? El polinomio mm, p de x va a ser el siguiente. El polinomio p de x va a ser el siguiente. Va a ser, por ejemplo, 5x al cubo más, se me ocurre, 6x al cubo, ¿sí? Más 5x al cubo. O pongámosle 6 de una vez para que varíe. O pongámosle un 7. Sí, pongámosle un 7. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Entonces me dice, de este polinomio, de polinomio de p de x, del polinomio p de x, que ya está acá escrito, restar q de x. Entonces, ¿cuál será el polinomio q de x? Pues vamos acá a escribirlo. El polinomio q de x puede ser, por ejemplo, 2x al cubo más, se me ocurre, 3x al cubo y más 4x al cubo. ¿Sí? Se me ocurre ese polinomio, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? De restar, ¿sí? Entonces, ¿de quién me dice primero? Primero voy escribiendo al que me mencionan primero, ¿sí? Entonces vamos a escribir de el polinomio p de x. ¿Cuál es el polinomio p de x? Pues es este que está acá. Entonces vamos a escribirlo 5x al cubo más 6x al cubo y más 7x al cubo, ¿cierto? Ahí está. Me dice de p de x, que es esto que está acá. Esto es p de x, ¿sí? Esto es p de x. De p de x restar, restar, restar. Entonces aquí va el signo de la resta, ¿sí? Restar. Escribimos el signo de la resta. De este polinomio, que es el que está aquí, restar q de x. ¿Y cuánto vale q de x? Pues vale esto. Entonces, vamos a restar este polinomio, vamos a restarle este otro polinomio que está aquí, q de x. Y siempre, siempre se coloca entre paréntesis, ¿sí? Igualmente lo hicimos entre paréntesis cuando era positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá está, ¿sí? Utilizamos igualmente paréntesis, ¿sí? Siempre utilizamos paréntesis, ¿sí? Entonces, acá no va a ser la excepción y utilizamos los paréntesis para ese caso también. ¿Y qué tenemos entre paréntesis? Vamos a tener esto, vamos a tener 2x al cubo más 3x al cubo y más 4x al cubo. Ahí está, ¿verdad? Profesor, y ahora tenemos el signo negativo. ¿Qué se hace? El signo negativo, ojo, el signo negativo sí tiene poder.
¿sí? El signo negativo sí va a tener poder. ¿En qué sentido va a tener poder? Que el signo negativo al frente del paréntesis, pues sí va a cambiar el signo a todo lo que esté dentro del paréntesis. Es decir, se va a multiplicar menos por 2x al cubo, menos por más 3x al cubo y menos por más 4x al cubo. Eso se va a multiplicar. Todo lo demás pasamos a limpio, ¿sí? Esto vamos a pasar a limpio porque no va a afectar en nada, ¿sí? Entonces vamos a pasarlo a limpio. 5x al cubo más 6x al cubo y más 7x al cubo. Sí, ahí está. ¿Qué habíamos dicho? Que el signo negativo sí afecta bastantemente. Sí, el signo negativo sí afecta. Entonces, ahora sí, este signo negativo va a multiplicar pues a cada uno de los monomios que están dentro de este paréntesis. ¿Cómo nos queda? Menos por más, menos. Sí, recordemos que el signo positivo se suele omitir. Entonces tenemos menos por más, menos. ¿Menos qué? 2x al cubo, 2x al cubo. Y de ahí menos por más, menos. ¿Menos qué? 3x al cubo. Y tenemos menos por más, menos. ¿Menos qué? 4x al cubo. Y ahora sí ya puedo hacer tranquilamente la resta de los monomios, ¿sí? Recordemos que se restan o se suman monomios semejantes, ¿sí? Semejantes con semejantes. Entonces aquí todo es semejantes. ¿Por qué todo es semejante? Porque tienen la misma parte literal. X al cubo, X al cubo, X al cubo, X al cubo, X al cubo y X al cubo. Entonces no hay ningún problema en trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Como acá está todo positivo, pues podemos sacar un solo valor de estos tres monomios. Entonces sumamos 5 más 6 me da 11. 11 más 7 pues me da 18. ¿Sí? Me da 18. ¿18 qué? X al cubo. X al cubo. Perfecto. Entonces veamos de este grupo de monomios negativos cuánto me va a dar. Empezamos con los números, ¿sí? Recordemos que monomios o números con el mismo signo se suman. Entonces tengo 2 más 3 5. 5 más 4 9, ¿sí? De acá me da 9. ¿9 qué? X al cubo, ¿sí? Pero me da todo esto negativo. Recordemos, la ley de los signos en la suma y en la resta. Ojo con eso. Mismo signo, mismo signo, mismo signo. Mantengo el mismo signo, negativo, ¿verdad? Como todos los monomios tienen el mismo signo, se suma. Me queda 2 más 3 5 5 más 4 9 menos 9x al cubo. Entonces restamos 18 menos 9. ¿Cuánto me va a dar? Pues 9, ¿sí? 18 menos 9 me da 9. ¿9 qué? X al cubo. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Esa vendría a ser la respuesta. Entonces, ya que hemos visto la suma y la resta, pues vamos a ver lo que es la multiplicación. Vamos a ver la multiplicación. Y hemos colocado una multiplicación sencilla que es la multiplicación entre monomio y polinomio, por ejemplo, ¿sí? La multiplicación de monomios, pues aplican las propiedades de la misma base, ¿sí? Vamos a explicar uno. Por ejemplo, tengo lo siguiente, la propiedad de la misma base. Por ejemplo, tengo 2, ¿sí? 2 al cuadrado por 2 al cubo, ¿sí? La misma base 2, la misma base 2, ¿sí? La misma base, escribo la misma base. Como es multiplicación, el puntito significa multiplicación. Cuando es multiplicación, ¿qué pasa? Sumo los exponentes. 2 más 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da 2 más 3? Pues me da 5. Me queda 2, sí, vamos a borrar esto acá. Entonces, ¿me queda qué cosa? 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta, ¿cierto? Esa va a ser mi respuesta. Entonces, esto es propiedades de la misma base. Recuerden, cuando se multiplican la misma base, se suman los exponentes, ¿sí? Por ejemplo, veámoslo con letra, que es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, tengo x a la cuarta por x a la quinta, se me ocurre. Entonces, la misma base x, la misma base x, la misma base, conservo la misma base. Como es multiplicación, recuerda el puntito significa multiplicación, ¿qué ocurre?
Sumo los exponentes. 4 más 5 me da 9, ¿cierto? Me da ese resultado, ¿sí? Me va a dar a mí ese resultado, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Entonces, con este principio nosotros podemos multiplicar monomios por monomios y polinomios por monomios o viceversa, ¿verdad? Vamos a multiplicar, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo de un monomio por monomio. Por ejemplo, tenemos 4x al cuadrado, va a multiplicarse por, el puntito significa multiplicación, va a multiplicarse por 5x al cuadrado. Perfecto. Primero se trabaja con los números. 4 por 5. Entonces, 4 por 5 me va a dar 20, ¿cierto? Y luego trabajo con las letras, ¿sí? Luego trabajo con las letras. Luego voy a trabajar con las letras. Perfecto. Entonces, x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? La misma base, x, la misma base, x. La misma base, la misma base. Escribo la misma base, x, ¿verdad? Como es multiplicación, se suman los exponentes. Entonces, 2 más 2 me va a dar 4. Y esa es la respuesta. Recuerda que es un video, lo puedes pausar, ¿sí? Recuerda que es un video, lo puedes pausar y puedes volver a ver esta explicación. Vamos a ver otro ejemplo, un tercer ejemplo de monomio por polinomio. Muy bien, nos queda lo siguiente, por ejemplo, voy a tener la siguiente multiplicación. Voy a tener 5x al cuadrado por, va a multiplicarse por, recuerden que los paréntesis también significan multiplicación. Va a multiplicarse por 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x, ¿sí? A la cuarta, se me ocurre. Ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Pues se aplica la ley distributiva, ¿cierto? Se va a aplicar la ley distributiva que va a multiplicarse este monomio por cada uno de estos monomios que están dentro del paréntesis, ¿sí? Ahí se van a multiplicar. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar. Primero se multiplican los números, ¿sí? Primero vamos 5 por 2 me da 10. Acá coloco este 10. Ahora veo las letras. La misma X, ¿sí? La misma base, la misma base. Conservo la misma base. Como es multiplicación, se suman los exponentes. Entonces, 2 más 3, pues me da 5. Y hemos acabado con el primer monomio. Sí, hemos acabado con el primer monomio. Y vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Sí? Vamos a borrar esto para no confundirnos. Ahí. Vamos con el siguiente. 5x al cuadrado por 4x al cuadrado. Primero los números. 5 por 4, pues me da 20. ¿Sí? 20. 20. Ahora las letras. 5, x al cuadrado por x al cuadrado. La misma x, conservo la misma x. Como se están multiplicando, se suman los exponentes. 2 más este 2, ¿sí? Me va a dar 4. Ahí está. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues 5x al cuadrado por menos 3x a la cuarta. Eso me falta, ¿sí? Entonces multiplicamos. Primero, aquí vemos ya cambian los signos. Entonces, como es una multiplicación, aplicamos la ley de los signos en la multiplicación. Más por menos me da menos. Ahora los números. 5 por 3 me da 15, ¿cierto? Ahora las letras. X al cuadrado por x a la cuarta. La misma x, la misma x. Entonces, escribo la misma x. Y como se están multiplicando, se suman los exponentes. 2 más 4, pues me da 6, ¿sí? Y este es el ejemplo de la multiplicación de monomio por polinomio. Y estos ejemplos que hemos realizado, recuerda que es un video, puedes pausar, retroceder, adelantar, te van a servir pues para hacer el deber. ¿Sí? Aquí tenemos una suma de polinomios, ¿sí? Sumar este polinomio más este polinomio, ¿sí? No hay gran cosa que hacer acá, ¿sí? No hay mayor cosa que hacer, ¿sí? Recuerden que se suman semejantes con semejantes, ¿sí? Entonces, x al cubo semejante con 3x al cubo, 4x al cuadrado semejante con 2x al cuadrado y 3x es semejante con 3x. Luego viene la resta de este polinomio, restar
este otro polinomio. Recuerden que cuando dice resta se utiliza el signo negativo y es muy poderoso. Después una multiplicación sencilla de este monomio por este polinomio, lo que acabamos de ver, ¿sí? Muchas gracias, espero verlos en el siguiente video tutorial.